Jeremías, el profeta del corazón. En un tiempo de declive espiritual y amenaza externa, surge un profeta cuyo corazón late con la pasión de Dios. Jeremías, conocido como el profeta del corazón, se levanta en medio de la oscuridad para proclamar la verdad y la esperanza en un mundo lleno de pecado y desesperación. Jeremías fue autor del libro Lamentaciones y del libro Jeremías. Comenzó su ministerio un siglo después del ministerio de Isaías. Contexto histórico. Durante el reinado de los monarcas Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedecías, Judá atravesaba un periodo de decadencia moral y espiritual. Aunque el rey Josías se esforzó por restaurar el verdadero culto religioso, su fallecimiento fue motivo de gran pesar para Jeremías, ya que durante su reinado se había experimentado una notable renovación espiritual. Sin embargo, tras su muerte, la nación cayó en un abismo de corrupción y idolatría. Al mismo tiempo, el imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, emergía como una fuerza ascendente, ejerciendo presión sobre los reinos circundantes, incluido Judá. Llamado de Jeremías. Jeremías, hijo del sacerdote Hilcías, fue llamado por Dios desde antes de su nacimiento para ser profeta para las naciones. A pesar de su juventud al comienzo de su ministerio, Jeremías obedeció el llamado de Dios y proclamó valientemente su palabra, enfrentando la oposición y la persecución. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te nombré profeta para las naciones. Este versículo revela la predestinación divina de Jeremías para ser profeta y su llamado específico por parte de Dios desde antes de su nacimiento. Visiones y profecías. En medio de su ministerio, Jeremías recibió visiones y profecías que comunicaban el juicio de Dios sobre Judá por su rebelión e idolatría, así como su promesa de restauración y esperanza. A continuación, se enumeran algunas de las visiones más destacadas de Jeremías. Visión de la vara de almendro. Jeremías 1:11-12. En esta visión, Jeremías ve una vara de almendro y Dios le pregunta ¿qué ve? Jeremías responde que ve una vara de almendro, y Dios le dice que ha visto correctamente y que está velando sobre su palabra para cumplirla. La vara de almendro es un símbolo de la prontitud con la que Dios cumplirá su palabra, ya que el término hebreo para almendro suena similar a la palabra que significa velar o estar alerta, la olla hirviendo. Jeremías 1:13-16. En esta visión, Jeremías ve una olla hirviendo inclinada desde el norte. Esta olla representa el juicio que vendría sobre Judá desde el norte, es decir, desde Babilonia, como resultado de la rebelión y la idolatría del pueblo. El cinturón podrido, Jeremías 13:1-11. En esta visión, Jeremías recibe la instrucción de comprar un cinturón de lino y luego enterrarlo cerca del río Eufrates. Después de un tiempo, el cinturón se encuentra podrido y sin valor. Esta visión simboliza la corrupción espiritual de Judá y la pérdida de su valor ante Dios debido a su rebelión e idolatría. El cántaro quebrado, Jeremías 19:1-13. Jeremías es instruido por Dios para comprar un cántaro de alfarero y romperlo frente a los ancianos y sacerdotes en el valle de Hinnom. Este acto simboliza la inminente destrucción de Jerusalén y la dispersión del pueblo de Judá por su pecado y rebelión. Las canastas de higos, Jeremías 24:1-3. Jeremías tiene una visión de dos canastas de higos, una de ellas muy buena y la otra muy mala. Esta visión simboliza la diferencia entre los exiliados de Judá, algunos de los cuales serían restaurados a su tierra después del exilio, y los que permanecerían en la tierra para enfrentar la destrucción. Profecías que se cumplieron de manera notable. Aquí hay algunos ejemplos. Profecías sobre el regreso de los exiliados. Jeremías profetizó que los exiliados de Judá regresarían de Babilonia después de 70 años. Esta profecía se cumplió con la liberación de los judíos y el regreso a Jerusalén bajo el decreto de Ciro,
rey de Persia, como se registra en el libro de Esdras. Profecía sobre el juicio de Judá y Jerusalén. Jeremías pronunció numerosas profecías sobre el juicio inminente de Dios sobre Judá y Jerusalén, debido a su idolatría y corrupción moral. Estas profecías se cumplieron con la destrucción de Jerusalén por el ejército babilónico en el año 586 a.C. Profecía sobre el renuevo de David. Jeremías profetizó sobre la venida de un renuevo o descendiente de David que establecería justicia y equidad en la tierra. Esta profecía se cumple en Jesucristo, quien es descendiente de David y quien trae la redención y la restauración espiritual a través de su ministerio y sacrificio en la cruz. La fidelidad de Jeremías, el fiel profeta de Dios, enfrentó numerosas adversidades mientras cumplía con su llamado divino. Fue arrojado en una cisterna llena de lodo y bajado con una soga, experimentando el horror y la desesperación en medio de la oscuridad. En ese lugar inhóspito, Dios le reveló los horrores que vendrían sobre Judá debido a su rebelión e idolatría. Además, se le prohibió casarse y tener hijos, ya que el Señor conocía el sufrimiento que se avecinaba para los niños en manos de los conquistadores babilónicos, quienes tomaban a los infantes y los estrellaban contra las piedras tras la toma de Jerusalén. A pesar de ser rechazado, odiado, golpeado, encarcelado e incluso acusado de traidor, Jeremías permaneció firme en su fe y compromiso con Dios, siendo un ejemplo de fidelidad y valentía en tiempos de adversidad. La esperanza en medio de la adversidad. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa de Dios a través de Jeremías ofrece esperanza y consuelo, incluso en medio del juicio y la adversidad.